¿Cuántos 6? Pues aquí os lo pone. Success requerido, requirement 2. Necesitas sacar 2 6 en una tirada para cumplir esta tarea. Se acumulan los sucesos. Y además, lo que os pone es que necesitáis, bueno, no es necesario, pero es bastante útil, que cumpláis este key skill, o sea, una habilidad clave, en este caso mecánico. Bueno, para el bulldozer pues no vas a necesitar un médico o el biólogo. Bien, si cumplís, que metéis aquí a alguien con mecánico, vamos a ver, digo, venga, al bulldozer, ya no es mecánico aquí, Childs, vale, pues voy a asignar a Childs, a Gary, que a todos nos cae mal, y ya está, porque para sacar 2 6, yo que sé, a Norris, no voy a tirar a Knowles, me la juego. Digo, aunque está la gente desconfiando ya de Knowles, porque no sabe, algo habrá hecho, que se sabe, bueno, en la fase de sospecha, pues el tío le ha señalado. Bien, máximo crew 3, he cumplido, máximo. Puedo elegir menos, pero claro, la cosa se complica. ¿Qué me dice? Si cumplo la habilidad clave, la de mecánico, como veréis, las cartas de personaje tienen aquí pues los números de dados que vais a tener que tirar. Un de 6. Gary, por ejemplo, tiene 2 de 6. A mí me van a faltar dados ahora mismo, pero bueno. Da igual. Lo que vais a hacer es, cuando vais a resolver la tarea, tiráis un dado de 6 por cada uno que os indica el personaje. Pues aquí tiraría 2, 3 y 4. 4 dados de 6. Pero yo tengo un personaje que cumple, que es mecánico, que tiene la tarea clave, ¿vale? Entonces se le añade un de 6 más. Si tenéis dos personajes asignados que tengan mecánico, no tiráis 2 dados de 6 más. Solo se tira un dado de 6 por habilidad clave que cumpláis, ¿vale? Bien, pues tiro dados, ¿sabes? Pues con 4 dados, 2, 3, 4, con 5 dados de 6, pues es probable que te salgan 2 6. Bueno, la cuestión es que si se cumple, se activa, dice trigger. Dice, una vez, entonces digamos que posees esta habilidad. Dice, una vez y solo una para cancelar un ataque de la cosa, ¿vale? O, bueno, la cosa, con estas cartas, os puede reventar el helicóptero o la radio o tal, pues si habéis cumplido la que tiene esta tarea, pues podéis cancelar, ¿no? Podéis cancelar lo que lo rompa, y se la atropelláis antes de que se cargue la radio, por ejemplo. No sé si cargue la investigación, estaría bien. Vale. Si no cumplís, bueno, no pasa nada. El número de sucesos que hayáis conseguido, pues lo ponéis ahí un par de contadores, ¿vale? Para saber lo que he estado trabajando ahí, maquinando, chiqui, en el bulldozer y ya está. Vale, esta peña se queda aquí, como que está currando. Luego, podéis asociar gente al encuentro, ¿vale? El encuentro dice crew, esto funciona parecido a la tarea. Podéis meter de 2 a 4 NPCs. NPCs o PCs, ¿vale? PCs me refiero a personajes controlados por gente humana. Habilidades, pues es necesario piloto y médico. Es necesario el target, es necesario que saquéis 3 o más para pasar la exploración, ¿vale? Os dice el número de sucesos que tenéis que alcanzar en función del número de jugadores, ¿vale? 3 players, pues 5. 2 players, pues 3. En este caso, estoy jugando con 2 players humanos, ¿vale? Pues necesito sacar 3 veces 3 o más. Bien, pues ahora puedo asignar gente aquí. Bien.
Pues nada, pues como puedo meter de 2 a 4, voy a meter a Fuchs, a Bennings, voy a meter a McReady, que es piloto, y no voy a meter a Copper, por ejemplo, que es médico. Las habilidades son piloto y médico. Pues esto funciona de una manera distinta a las tareas. Aquí no se añaden dados, ¿vale? Si cumples las habilidades necesarias. Aquí lo que te hacen es te quitan dados si no las cumples, ¿vale? Entonces, para una partida de 3 jugadores, por cada habilidad que no cumples, te quitas un D6. Entonces yo, por ejemplo, tengo la de... Vale, cumplo la de piloto, pero no cumplo la de médico porque lo he hecho a propósito. Entonces tendría 1, 2, 3, menos 1, pues tiro 2 de 6. ¿Vale? Pues yo necesito 3 éxitos, con lo cual mal voy. Tendría que meter a alguien más aquí. A Norris. Como poco. Bien, pues se tiran dados para ver si cumples. Yo tiraría 3 de 6 y necesito 3 o más en los 3 dados. Me lo estoy jugando bastante. Y puedo usar mis cartas en la mano para alterar esa tirada, después de tirar. ¿Vale? Imaginaos que no me salen los 3 o más en los 3 dados. Pues entonces puedo jugarme, vale, que Gary, aunque no esté, da igual, porque aquí no me lo pone el que sea necesario que esté Gary, da igual, él pilla la pistola y la usa. Pero dice roll 2 de 6, bueno, bien, pues yo puedo jugar esto y esta tarea, pues tiro 2 dados de 6 más, a ver si la cumplo. O puedo usar esto. 2 autosucceeds, ¿vale? Si me juego esto de 2 sucesos automáticos, ¿vale? Entonces yo directamente de esos 3 aciertos que necesitaría, cumplo 2. Lo que pasa es que aquí tiene un asterisco que pone que necesito un operador de radio. Entonces yo voy aquí y ninguno de los míos es operador de radio. No la puedo usar. Por ejemplo, esta. Un autosucceed y dice no skill required. Vale, pues entonces la voy a usar porque no necesito que nadie sea nadie en especial, que cumpla ninguna habilidad para usarla. Entonces diría, vale, pues tiro 2 de 6 y aparte un suceso automático. Bueno, pues probablemente lo hubiera conseguido. Aquí os dice qué sucede si pasáis la prueba o si pasáis el encuentro o si no. Si no pone nada en el succeed, pues nada, pasáis al siguiente encuentro, en el siguiente turno no pasa nada. Si falláis, pues os dice lo que pasa, dice, pone esta carta de abajo del Blair Souther. Pues nada, esto es que le estáis ayudando, o la cosa ha tenido tiempo, ¿vale? Mientras estabais ahí investigando el campo, en construir ahí su nave espacial para irse al resto del planeta y matarnos a todos, que es su objetivo maligno, como siempre. Bien, pues entonces Palmer, Blair, Cooper o Windows, qué miedo, alguno ha estado en el campo y ha estado haciendo más cosas que café. Bien, pues esto más o menos es el turno. Bueno, más cosas. No es más o menos el turno, vale. Habéis metido gente en las tareas y en los encuentros. Bien, una vez que se ha resuelto lo de las tareas y los encuentros, el jugador, puede revelar uno de sus infectados. ¿Vale? Entonces, yo sé que Knowles, siendo cosa, sé que Knowles está infectado. No se lo digáis a nadie. Bueno, pues en ese momento puedo decir, la cosa ataca y hago...
Nols ya no es Nols. Putada para él. Tenemos un perdedor. Bien, entonces cogéis esta carta, que es Thing Attacks, ¿vale? Y os dice lo que tenéis que hacer. Dice... los jugadores humanos han de descartarse, esto es importante, 3 cartas por el número de jugadores. ¿Vale? Con lo cual, como son 2 jugadores humanos, se tendría que quitar 6 cartas. ¿Vale? Entre los dos. Pues como veréis, vuestra mano mengua bastante. Lo estoy quitando aleatoriamente. El primer Think Attacks es brutal. 4, venga, 5 y 6. Me voy a quedar con los lanzallamas porque me he leído por ahí que son importantes. Vale. 6 cartas. ¡Hala! ¡A la mierda! Con lo cual, como veréis, pues la cosa se complica bastante. Me refiero para usar estas cartas de suceso automático, tira 2 dados de más. Pues ya como que en vez de jugarte estas 2, a lo mejor el siguiente turno te vas a jugar una y llorando, casi. Vale. Si no puedes cumplir, ¿vale? Por cada carta que no te descartes, el jugador cosa selecciona y se carga un NPC. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, no me quiero descartar de una porque es otro lanzallamas. Pues va el jugador cosa y decide que Gary, pues Knowles se ha cargado a Gary en ese proceso de... Si habéis visto la peli sabéis lo que pasa. Pues no, se carga a Gary. A la mierda. Otro perdedor. Bien, si todos los NPCs mueren, ¿vale? Te puedes empezar a cargar PCs. PCs quiere decir a jugadores de los que están jugando y dejan de jugar. Los jugadores que aunque sean humanos de verdad o de estos que están por aquí, NPCs, si tienen la habilidad de tough, de duros, ¿vale? Les cuesta como tienen como 2 heridas, ¿vale? Cuestan 2 impactos de matar. Vale. Bueno, pues esto ha sido, ya cuando se resuelve si se matan o se descartan, pues esto, el NPC y la carta de infectado pues se retira también del juego. Y luego se pasa a la fase de Blairshauser, que dice la carta: al final de cada turno tira un dado igual al número de cartas que haya debajo de esta. Dice target 5 más, sucesos requeridos, no es sucesos, success es aciertos, requeridos 3. Pues tiras, bueno, en este caso sería imposible cumplir esta condición, porque solo voy a tirar un dado y necesito 3 dados. Necesito sacar 5 más en 3 dados, con lo cual, pues ya ni tiro. Si esto se cumple, el jugador cosa gana automáticamente. Ha conseguido hacer la nave y se va a repartir amor por el mundo. Bien, pues este es el turno. Una vez completado todo esto, los NPCs vuelven a la Rec Room, a la sala de descanso. ¿Vale? Este no, más ready no, que es jugador. A contarse pues lo que ha pasado. Que ahora Gary y Knowles pues os han abandonado y hay que rezar un requiem. No, Clark, no vienes de aquí. Bien, pues como veis, en el primer turno ha disminuido significativamente el número de NPCs con que vais a contar para la siguiente ronda, para asignar tanto a tareas como al siguiente encuentro que se va a producir. Bien, esto se continúa el juego hasta que, bueno, si la cosa se carga a todos los jugadores, pues evidentemente pues no hay nadie en la base y gana la cosa. Si llegáis a esta,